Vamos a ver. Bueno, seguimos con nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar tocando los versículos 27 al versículo 42 del capítulo 4. ¿Sí? Ya vimos el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana. ¿Mm? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así el versículo 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Entre tanto, perdón, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Señor, te agradecemos por tu preciosa y poderosa palabra. Habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones lo que tú quieres o lo que tú sabes que necesitamos saber, conocer y vivir. Escribe esta palabra, séllala, Señor, en cada uno de nuestros corazones y que la iluminación de tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que podamos comprenderla, entenderla, vivirla y compartirla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el pueblo de Israel eh, es una nación única. ¿Por qué única? Porque Dios la ha bendecido. Dios escogió a Israel. Veamos lo que dice allá el profeta Amós. El profeta Amós en el capítulo 3, verso 2. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. O sea que él, Dios, escogió a Israel de todas las demás familias. De igual manera también Moisés reconoció a los israelitas como un pueblo escogido. Miremos lo que dice allá en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Como pueblo escogido y como pueblo bendecido, el pueblo de Israel, al pueblo Dios le había garantizado promesas, bendiciones. Fijémonos cómo Dios le da una promesa precisamente a Abraham, allá en el capítulo 12, ¿sí? Donde le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, yo bendeciré a todos aquellos que te bendijeren a ti. Y
Y Dios también les prometió darles tierra, ¿cierto? Una tierra que fluía leche y miel. ¿Mm? Dios prometió también librar a Israel de sus enemigos. O sea que tenían todo por delante, el favor, la bendición de Dios, las promesas de Dios. Un pueblo que Dios había escogido, un pueblo que Dios había rescatado. ¿Ah? Tenemos otro texto, Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Qué bendición que Dios, qué promesas tan tremendas que Dios dio a Israel. Pero tristemente, la desobediencia del pueblo de Israel trajo opresión. Los enemigos de Israel prevalecieron sobre Israel por causa de la desobediencia. ¿Mm? Israel fue conquistada, fue enviada al exilio, ¿Mm? Pero las promesas del Señor seguían vigentes, seguían firmes, ¿cierto? Y hoy todavía lo están, mis hermanos. Y, y a pesar de la desobediencia continua del pueblo de Israel, Dios mantiene sus promesas. Miremos lo que dice allá en el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Veamos versos 35 al 37. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, ¿de qué leyes está hablando? ¿De qué leyes está hablando? ¿Ah? De las leyes que acabamos de ver, de las leyes físicas, las leyes del día, de la luz, las leyes de la gravedad, del universo, está diciendo. Si faltaren estas leyes, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Y las leyes faltan? Están ahí, permanecen, ¿cierto? Y el verso 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Alguien ha podido medir la inmensidad del universo? Entonces, o sea que las promesas de Dios para el pueblo de Israel son vigentes, ¿cierto? Qué bendición un pueblo con esas promesas, con esas ventajas. El apóstol Pablo también lo afirma ya en el capítulo 3 en su libro a los Romanos. Miremos lo que dice la carta a los Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Ya todos? Versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Wow. Les dio la palabra del Señor. Muy bien. Y miremos lo que dice Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿De quién es la adopción? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios, por su infinita gracia, por su infinita misericordia y bondad, le dio el privilegio al pueblo de Israel de poder disfrutar de todas estas promesas. ¿Mm? Promesas que ninguna otra nación podía disfrutar. ¿Mm?
También el Señor Jesucristo dio un pequeño resumen acerca de la importancia de Israel, ¿cierto? Cuando vimos la vez anterior, eh, cuando habla con la mujer samaritana y le dice que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Verdad? En Juan 14, 22. ¿Mm? La salvación viene de los judíos. Implica que se le predicaría primero también el evangelio a los judíos, pero también a los no judíos. Y que el Mesías provenía del pueblo de Israel. ¿Mm? Ahora, Dios no es solamente el Dios de los judíos, también es el Dios de los gentiles. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 3, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. De tal manera que la salvación que el Señor ha prometido no es solamente para el pueblo de Israel, sino también para, para los gentiles, mis amados. ¿Mm? Miremos lo que dice Isaías, una promesa que estaba en la palabra del Señor, en el libro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45, 22. Dice, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra, no solamente el pueblo de Israel, también los gentiles, porque yo soy Dios y no hay más. Wow. Miremos otro texto, Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel. O sea, que estaba diciéndole Dios ahí al Señor Jesucristo, al Mesías. No es suficiente que salves al pueblo judío, a las tribus de Jacob, ni a los descendientes de Israel. También te di por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¡Wow! Desde el principio Dios tenía ese plan. Que su pueblo Israel, pueblo escogido, fuera un pueblo que fuera testimonio, que fuera luz para las naciones. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel para sí mismo pensó que era el escogido, el apartado y que no podía revolverse con los demás. No hizo la labor que Dios le había encomendado. ¿Mm? Muy bien. Ahora, fíjese que el plan de Dios es que todos los términos de la tierra, todas las naciones conozcan el Evangelio. ¿Mm? Es lo que Dios quiere, es su plan. ¿Mm? Precisamente el encuentro con esta mujer samaritana revela cómo Dios se muestra a los gentiles. Acordémonos que ya la vez pasada habíamos hablado quiénes son los samaritanos. ¿Mm? La necesidad de que había en el pueblo gentil también de un Salvador. Y es el mismo Salvador para judíos como para gentiles. Y este texto que acabamos de leer nos cuenta lo que sucedió después de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con esta mujer de Samaria. ¿Mm? Fijémonos que es el primer sitio donde el Evangelio es predicado de manera transcultural. ¿Qué significa eso? O sea, a otra cultura, no solamente a los judíos. Recuerden que los samaritanos se habían mezclado con los asirios. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. ¿Sí? La primera vez que aparece el Señor Jesucristo predicando de manera transcultural o compartiendo el Evangelio. ¿Mm?
Muy bien. Ahora, en esta historia hay varias secciones que son bien interesantes. Vamos a ver esas 5 secciones. La primera de ellas es como el Señor Jesucristo está en control de todas las circunstancias. Veamos el versículo 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí la frase en esto significa al instante. O sea, cuando la mujer estaba terminando de hablar con el Señor Jesucristo, dice que vinieron sus discípulos. ¿Dónde estaban ellos? Recuerdan que estaban ahí en Sicar, ¿cierto? Hasta en la población de Sicar comprando alimento para llevarle al Señor Jesucristo. Y en ese momento preciso estaban terminando la conversación el Señor Jesucristo con esta mujer. Y fue en el tiempo preciso. No fue ni antes que llegaron los discípulos para interrumpir la conversación, sino en el momento preciso cuando el Señor estaba declarando, yo soy el que habla contigo. Estaba declarando su identidad como el Mesías. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué? Se sorprendieron, se maravillaron, ¿cierto? De que el Señor Jesucristo estuviera hablando con una mujer. Primero con una mujer. Y luego que con una mujer de muy dudosa reputación. Y fuera de eso, samaritana. ¿Sí? Los judíos creían que si un rabino hablaba con una mujer, se estaba perdiendo el tiempo. ¿Mm? Y que era una distracción para el estudio de la Torá. Y que eso podía derivar en una maldición eterna. Imagínense lo que pensaban los judíos. ¿Mm? Entonces, con justa razón, los discípulos se sorprendieron. ¿Mm? Se sorprendieron. Y fuera de eso, ese trasfondo moral que esta mujer traía, tenaz. ¿Cómo es posible? ¿Mm? ¿Cómo es que el Señor Jesús se revela a una mujer de estas condiciones? Pero ninguno de los discípulos se te va a preguntarle por qué está hablando con ella, ¿no? O de qué es lo que está hablando. Ya ellos comenzaban a entender que el Señor Jesús no se sujetaba a las expectativas y a todas las tradiciones y a todos los prejuicios que tenían los judíos. Y que siempre lo que él hacía tenía un propósito particular. Y aquí hay una instrucción o una lección más bien importante para los judíos, particularmente para sus discípulos que estaban con él. Que el mensaje del Evangelio no solamente se predicaría a su pueblo, a los judíos, sino a los gentiles. O sea que el Evangelio no era exclusivo para el pueblo judío. ¿Mm? Que el Evangelio debía cruzar todas esas barreras culturales y todas esas barreras de prevención y de prejuicios que tenían, ¿sí? Y llevarlo a todos los confines de la tierra. Recordemos el caso de Jonás. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Cómo el Señor le indica a Jonás de que vaya a Nínive a predicarles, que se arrepintieran. Nínive, acuérdense, era una ciudad asiria. O sea, no eran judíos. ¿Y qué hace Jonás? Coge para otro lado, ¿cierto? Al lado opuesto. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Miremos lo que dice Jonás. Sí, miremos en Jonás capítulo. ¿Qué se me hizo Jonás? Por aquí está. Jonás capítulo 4, verso 2. Acordémonos que los judíos odiaban a los asirios. ¿Y cómo es posible que Dios mande predicarle ahora a los asirios? ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 4? Y oró a Jehová y dijo,
Ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y en gran manera y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, pensó que entonces no merecen escuchar la palabra. Ellos merecen ser eliminados, cortados. ¿Mm? Y de igual manera los discípulos del Señor tenían también que quitarse esa prevención que tenían hacia los gentiles, porque el Señor estaba abriendo la puerta a los gentiles. Muy bien. Ahora, la conversación que el Señor tiene con esta mujer no fue una conversación manipulada o impuesta. Se dio, aunque el Señor ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Este encuentro ya lo tenía el planeado. ¿Cómo les parece? Ya tenía planeado ese encuentro. Y sabía que los discípulos llegarían en el momento preciso para escuchar las palabras que él había declarado. O sea, que Dios es el que controla cada una de las situaciones de nuestra vida. Dios controla cada una de las situaciones de nuestra vida, mis hermanos. Él controla de manera sobrenatural todos los acontecimientos del hombre. Eso significa que la historia humana está bajo el control de Dios. No está en nuestras manos. Está bajo el control de Dios. Miremos lo que dice el apóstol Pablo precisamente allí en Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Las circunstancias están fuera de nuestras manos. Muchas de nuestras circunstancias a veces queremos controlarlas y no podemos. Pero todo eso está en el control de Dios. Los límites, el tiempo, las circunstancias, los encuentros, aún las dificultades que nosotros podamos enfrentar. Y el Señor Jesucristo siempre se movió de acuerdo a ese programa divino. Esa cita estaba programada, estaba agendada en el pasado eterno o en el eterno pasado. Estaba programada. Y el Señor Jesucristo se movió en esa voluntad del Señor. Y eso tenemos que entenderlo, mis amados hermanos. ¿Por qué el Señor Jesucristo no fue sentenciado antes o no fue apresado antes, sino en el tiempo preciso? Porque había un tiempo señalado por Dios para eso exactamente. Miremos otro texto. En el capítulo 7, Juan 7, 6. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Él sabía qué tiempo estaba viviendo. Él sabía las circunstancias en las cuales se estaba desenvolviendo. ¿Y qué dice el versículo 8? Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y vayamos más adelante, miremos lo que dice el versículo 30. Entonces procuraban prenderle o arrestarle, ¿cierto? Pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. De nada, ¿no, mis hermanos? Y miremos qué dice el capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió. ¿Por qué?
porque aún no había llegado su hora. ¿Ah? Pero miremos ahora lo que dice el capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él supo el momento preciso en que llegó la hora. ¿La hora de qué? De su muerte, ¿cierto? Miremos Juan también 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Mm? Todo estaba prefijado y determinado. El Señor tenía el control de todos estos tiempos, mis hermanos. Y el encuentro ahí en este pozo en Samaria no era la excepción. Fue el momento preciso que Dios determinó. Dios tiene el control de todo. Número uno. Número dos. ¿Qué produjo la conversación en la mujer? Miremos lo que dice el versículo 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer estaba como afanada, ¿no? Porque dice la palabra que dejó su cántaro. Dejó el cántaro de agua allí en el pozo. No sabemos si fue por afán o porque no lo había llenado o porque ya estaba lleno y quería que el Señor Jesucristo tomara agua de ahí. No sabemos realmente cuál fue la razón, ¿cierto? Pero dejó ese cántaro ahí y se dirigió a la ciudad. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Eh? Reunió a la multitud y dijo con emoción, con pasión en su corazón, oiga, vengan, vean, hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Mm? Un extraño que no conocía yo me dijo todo lo que ha sucedido en mi vida. ¿Mm? ¿Qué ocurrió en esta mujer? Recuerdan que la vez pasada habíamos comentado cómo esta mujer reconoció su necesidad, reconoció su pecado. Primero reconoció la necesidad del agua viva que tenía. Reconoció su pecado, ¿cierto? Su condición. ¿Mm? Y reconoció al Señor Jesucristo como esa fuente de agua viva. Ahora, ¿qué estaba haciendo la mujer? ¿Qué había en su corazón? Ese deseo de poder comunicar, de poder contarle a los demás lo que ella había experimentado en su propia vida. Una auténtica conversión. Pero fíjemos que la mujer fue sabia. Fue sabia cuando fue a comentarles a toda la multitud allí en el pueblo. ¿Mm? Ella no se enfocó de una manera directa y nada. Miremos lo que dice un autor que es Homer Kuhn con respecto a esto. Dice, la mujer, abro comillas, la mujer quiso dar a otros el testimonio inmediato de lo que había encontrado, pero lo hizo con sumo tacto. Habría sido impropio y presuntuoso, probablemente ineficaz, que esta mujer intentara enseñar la verdad espiritual a los hombres de esta ciudad. Su trasfondo difícilmente la calificaba para hablar con autoridad sobre asuntos religiosos o espirituales. Por lo tanto, va a hablarles con una precaución deliberada para no producir antagonismo. Fue una mujer sabia al hablar. ¿Por qué? Porque habló con prudencia. ¿Y qué dijo? Fíjate que hace una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta que ella hace? ¿No será este el Cristo? Ahí implica una respuesta, ¿cierto?
negativa o posiblemente también positiva. ¿Mm? Lo dejó con inquietud y describió ella esa conversación que tuvo con el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y ella conoce la identidad ahora también de Él. ¿Y qué pasó con estos hombres, con estas personas que la escucharon hablar a ella? Quedaron inquietos, ¿cierto? Como algo pasó, vamos a ver qué sucedió. Y dice que salieron de la ciudad y vinieron a Cristo. ¿Mm? Y mientras sucede eso, el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Mientras está dando esta situación de la mujer que va allí al pueblo del Señor Jesucristo, está hablando con sus discípulos. Y vamos a ver que son los versículos que siguen. Y muestran número 3, la intimidad realmente que hay de el Señor Jesucristo con Dios, con el Padre. Veamos los versículos 31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso habla de entre tanto, mientras la mujer iba, el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. ¿Y qué le estaban diciendo los discípulos? Maestro, por favor, come, ¿sí? Come. Y él estaba interesado en mostrarles otra verdad espiritual. Después de un largo viaje a la mitad del mediodía, la mitad del día, en ese sol, imagínense qué puede uno tener. Hambre y sed. Hambre y sed, ¿cierto? Muy bien. Y hasta ese momento el interés de los discípulos es que el Señor Jesucristo comiera. Por eso le rogaban, estaban pidiendo, rogándole, ¿para qué? Comiera. Pero el Señor Jesús les da una respuesta bien interesante. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Ah? ¿Y cómo quedaron los discípulos? Digan que la mujer samaritana al principio no entendieron. No entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Mm? Por eso se preguntaron unos a otros, oiga, ¿será que alguien le trajo de comer? ¿Quién le trajo de comer? ¿Mm? Pero ellos estaban seguros de que pues nadie le había llevado de comer porque él estaba solo con esta mujer. Y el Señor les enseña, les revela una verdad espiritual. ¿Recuerdan las palabras de Moisés, ahí en Deuteronomio 8:3, donde dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿cierto?, que sale de la boca del Señor? Fue la misma declaración que el Señor Jesucristo hizo allí en el momento de la tentación, cuando Satanás vino a tentarle, ¿no? Ahora, ¿qué les dice el Señor Jesús? ¿Cuál es mi comida? Él les da una explicación y les dice, mire, esta es mi comida. ¿Cuál es? Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida del Señor Jesucristo es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Predicar el Evangelio. O sea, el predicar el Evangelio, el llevar las buenas noticias, era la comida que el Señor sentía más satisfacción que la comida física, ¿cierto? Satisfacía más el corazón del Señor. ¿Mm? Ahora, vémonos que el Señor Jesucristo se refería en muchas ocasiones al Padre como el que me envió. El que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. El Padre. ¿Mm? ¿Y cuál era su propósito? Dice, quiero terminar la obra o acabar la obra para la cual he sido
enviado. Y el Señor caminó en esa perfecta intimidad y comunión a todo lo largo de su ministerio. ¿Mm? Vivió en armonía con la voluntad del Padre. Hasta cuando pudo decir, todo está consumado, todo se ha hecho. O sea que estar sometido a la voluntad del Padre era su delicia. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos nosotros deleitándonos en hacer la voluntad del Padre? ¿Es nuestro gozo, es nuestra alegría, es verdaderamente nuestro sustento el estar haciendo la voluntad del Padre? ¿O hacemos lo que a nosotros se nos antoja? ¿Y cómo vamos a hacer esa voluntad del Padre si no se tiene intimidad con el Padre? Si no vamos a su palabra, si no estudiamos su palabra, si no meditamos su palabra, si no tenemos tiempo de oración, si no permitimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. ¿Cómo? Vamos a terminar haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Vemos lo importante, mis hermanos, que es conocer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo decía, yo hablo lo que escucho de mi Padre. Yo hago lo que veo hacer al Padre. ¿Y dónde nosotros podemos ver cómo obra el Padre y cómo habla el Padre? A través de su palabra y en una relación íntima con Dios a través de su palabra. Si no, vamos a terminar haciendo nuestra propia voluntad y no vamos a hacer la obra que Él nos ha encomendado a nosotros también que hagamos. Muy bien, número 4. El Señor Jesucristo conoce el corazón de los hombres. El Señor Jesucristo conoce el corazón de los hombres. Miremos lo que dice los versículos 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muy bien. Hay algunos comentaristas, mis hermanos, que creen que esta declaración que el Señor Jesucristo hace aquí en este texto eh, es un proverbio, o es un dicho que se acostumbraba a decir. Otros dicen, no, es que lo que sucede es que este encuentro se dio más o menos en el mes de diciembre, o sea, 4 meses antes de la siega que venía en abril, en los primeros días de abril, cuando llegaba la primavera. ¿Mm? Bueno, pero de cualquier manera, lo que el Señor está diciendo, mire, faltan 4 meses para, para la siega. Ahora, recordemos que el Señor Jesús siempre daba ilustraciones con respecto a la semilla, con respecto al campo, con respecto al sembrador, con respecto al crecimiento de esa semilla, con respecto a la siega. Son ilustraciones que el Señor Jesucristo utilizó en su ministerio. ¿Mm? ¿Y, ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Mire, no hay necesidad de que esperen 4 meses. ¿Por qué? Porque los campos están listos para decir. Él estaba hablando de manera espiritual. La vida de las personas están sedientas, están listas para ser cegadas, para llevarles el mensaje de salvación. Los campos están blancos para la siega. Por eso es que salieron todos estos samaritanos a escuchar la voz del Señor Jesucristo. Y es el mismo llamado nos hace Cristo hoy. Los campos están listos para la siega.
Pero parece que los segadores están mirando para otro lado. Los segadores están interesados en otras cosas, que no sea en recoger el fruto. Fruto que muchas veces no se sembró por ellos mismos. A veces otros han sembrado la palabra. ¿Mm? Y recordemos que hasta este momento los samaritanos no habían llegado aún al sitio donde estaba el Señor Jesucristo, ahí en el pozo. Entonces el Señor les está diciendo, mire, estas vidas, estos corazones están listos para que reciban el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. ¿Mm? Les estaba advirtiendo a sus discípulos, esta es la labor que tienen que hacer. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy en día, esta es la labor que tienen que hacer. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha dejado? Vayan y hagan. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Cuántas personas nuevas usted ha ganado este año para Cristo? Ya se puso pesado el pastor, ¿sí? Mis amados, a eso hemos sido llamados. No podemos hacer lo mismo que hizo Jonás. No podemos tener el mismo concepto que tenían los judíos. Es que nosotros somos los chachos, somos los escogidos, nosotros nos reunimos los domingos, chévere, vamos allá, nos ponemos la pinta, ¿sí? Tempranito estamos en la reunión y con eso ya cumplí. Eso no es, mis amados. El reunirnos, claro que tenemos que hacerlo. El edificarnos, claro que tenemos que edificarnos y tenemos que crecer. Pero nuestro crecimiento, ojo, el crecimiento que se da de manera particular se tiene que reflejar en el crecimiento de la iglesia. Si usted está creciendo espiritualmente, la iglesia tiene que crecer espiritualmente. Si usted está estancado espiritualmente, la iglesia está ahí, estancada, antes echando para atrás. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona nuestro crecimiento espiritual con el crecimiento de la iglesia? Con la labor que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. ¿Dónde íbamos? En la siega, ¿cierto? Y dice el Señor también que el que ciega recibe su salario. ¿Y qué más? Y recoge fruto. ¿Para qué? Para vida eterna. El Señor está recalcando la responsabilidad que tenemos, mis hermanos, de cegar. Y fuera de eso, y van a recibir su salario. Van a tener fruto. ¿Con qué fruto se va a presentar usted delante de Dios? Dice, Señor, tú me diste el privilegio de compartirle a estas personas, 20, 30, 40, 50 personas durante toda mi vida. O decirle, Señor, qué pena, no me quedó tiempo. El trabajo no me dejó. Estaba ocupado trabajando 10, 12 horas al día y no, tampoco casi me queda tiempo ni para ir a la iglesia, pero ¿cómo vamos a presentarnos nosotros delante del Señor? Somos responsables por cegar esas vidas para el reino de los cielos. ¿Qué dice Lucas 15, 7? Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí nosotros hacemos fiesta y nos la gozamos y todo eso. Chévere. Y hoy en día se hacen grandes espectáculos y conciertos cristianos y una cantidad de cosas. Activismo. Pero estamos dando el fruto que realmente Dios quiere que demos en nuestra vida, llevando a otras personas a Cristo. Aquí no se trata de ser famoso. Aquí sí se trata de que mi vida espiritual dé fruto a través de la vida de otras personas. Generalmente,
cuando una persona ciega, o cuando un agricultor siembra, generalmente esa persona llega. Aquí cultivamos algunas hortalizas y normalmente las recogemos, aunque a veces viene otro y recoge también. ¿Mm? Pero eso es lo que se da normalmente. ¿Mm? Pero en el ámbito espiritual no siempre se da esa situación, porque a veces siembran otros. En el caso de, por ejemplo, cuando los discípulos estaban allá en Corinto peleando que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que no, que yo soy de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ciertamente, Apolos sembró, el otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Mm? Entonces tenemos que cosechar, mis hermanos, cosechar. ¿Mm? Hay palabra que ha sido sembrada en otras personas, vayamos a recoger ese fruto. Puede ser que usted haya sembrado en la vida de otros y esa persona esté siendo discípulo de otra persona. ¿Mm? Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:16. No se les olvide, mis hermanos. ¿Mm? Otros habían sembrado en el corazón de los samaritanos. ¿Quiénes? El mismo Moisés, a través de la palabra, Juan el Bautista. ¿Mm? Y ahora los discípulos tienen el privilegio de recoger, de cegar esa cosecha. Y ahora eran parte de esa siembra. ¿Mm? Los envió a cosechar lo que otros habían sembrado, lo que otros habían hecho. Ya los corazones están preparados, están listos para la siega. ¿Mm? Por eso es que el Señor también allá en Mateo 9:38 les dice, oiga, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y tristemente, mis hermanos, estamos en un déficit de obreros. Todos quieren ser ingenieros. ¿Qué hace el obrero? La tarea que tiene que realizar, hermanos. Si tiene que mezclar, pues mezcla. Si tiene que arar la tierra, la hace, lo hace. Y a eso hemos sido nosotros llamados a ser obreros. Y en este caso, que nos da la analogía o la ilustración de la siembra y la cosecha, nosotros somos los que tenemos que cosechar, que meter la hoz y cegar. Es nuestra responsabilidad, mis amados hermanos. Número 5. ¿Qué fue lo que causó Cristo en la vida de estos samaritanos? Veamos versículos 39 al 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Al terminar la conversación con sus discípulos, llegan los samaritanos. ¿Mm? Llegan los samaritanos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Mm? Estos samaritanos que habían llegado creyeron, ¿por qué? Por la palabra de la mujer. Porque la palabra daba testimonio, exactamente. Escucharon lo que la mujer les estaba diciendo. Oiga, me ha dicho todo lo que ha pasado en mi vida, todo lo que yo he hecho. ¿Mm? Ahora, este parece que es como un resumen que hace aquí el apóstol Juan, pero me imagino que la mujer le comentaría con más detalles acerca de lo ocurrido. Ahora, cuando estos samaritanos llegan allí
presencia del Señor allí en el pozo y comienzan a escucharlo, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Por favor, quédate con nosotros. Quédate unos días con nosotros. ¿Mm? Queremos escuchar el mensaje que tienes. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se quedó 2 días. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó con muchos de los samaritanos? Dice la palabra que muchos creyeron por la palabra de Cristo. Fíjense que algunos habían creído por la palabra de la mujer, pero ya escucharon de primera mano la palabra que el Señor Jesucristo traía. Y ya le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, ¿no? Ahora creemos porque lo hemos oído. Que ustedes puedan decir ahí, pastor, ya no le creemos solamente por lo que usted dice, yo creo es por lo que dice la palabra. Porque estudio la palabra, porque medito la palabra. Ya no creo solamente por su dicho, sino porque está en la palabra. Y el pueblo tiene que afianzarse en el conocimiento de la palabra. Porque viene cualquiera y le dice cualquier cosa y lo apartan de la verdad de Cristo. ¿Mm? Ahora, esto no significa que menospreciaron la palabra que la mujer les había dado, sino que realmente estaban confirmándola. ¿Sí? Cristo hablándoles directamente, que era cierto lo que la mujer les había dicho. ¿Mm? ¿Y a qué conclusión o qué confesaron finalmente los samaritanos? ¿Qué? Ah, este es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, no solamente el Salvador del pueblo de Israel, sino el Salvador del mundo. ¿Mm? Tremendo, mis hermanos. Vemos cómo la misión de salvación, o la misión salvadora del Señor Jesucristo va más allá del propio pueblo de Israel. Sale de las fronteras de Judea a Galilea y en este caso a Samaria, ¿Mm? Abarcando tanto a mujeres como a hombres. Porque antiguamente la posición de la mujer era una posición de muchísima desventaja, mis amados. Y eso no es lo que Dios dice en su palabra. Dios vino a colocar a la mujer en el lugar de honor que debe estar, así como al varón en el lugar de honor que deben estar, como hijos de Dios y comprados por la misma sangre del Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora, fijémonos que al compartir el Señor Jesucristo con una mujer que no era judía, le dio la oportunidad a todo un pueblo de que conocieran el Evangelio. Se sienta un precedente para que el Evangelio sea predicado no solamente a los judíos, sino a los gentiles, mis amados. La obra de salvación es una obra mundial que llegue a todas las naciones. Por eso Juan el Bautista comienza su ministerio predicando, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos. Ah, del mundo. Del mundo. Podemos estar, mis amados hermanos, cayendo en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel. Creyendo que solamente somos los escogidos, los llamados, y que nos encerramos aquí y miramos es hacia adentro. Nuestra labor está afuera. El trabajo que tenemos que realizar está afuera, en el mundo. Allí en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, tenemos que ser luz. Allí donde la sociedad se está corrompiendo y se está destruyendo, tenemos que ser esa sal. Por eso tenemos que llevar el mensaje de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo, mis amados hermanos. Él nos dio ejemplo.
Somos los encargados de declarar que en el mundo hay un Salvador, que se llama Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Pero nos toca hacer las labores a nosotros. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a los ángeles. Nos envió. Esa es nuestra misión. Por eso se llama la gran, porque la tenemos que hacer en conjuntos, todos. Misión. Los animo, mis amados, a que comencemos a hacer la obra que el Señor nos ha enviado. A que comencemos a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Que no nos quedemos callados ante las situaciones que estamos viendo y viviendo. Que así la gente nos desprecie, nos menosprecie, nos haga a un lado, nos vitupere, lo que sea. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Y si lo vituperan, pues mejor, porque está dando testimonio de que así será. Bienaventurados serán los que por mi causa sean atropellados, sean heridos, aún muertos. Ay, no nos asuste. Mis hermanos, en la vida cristiana es para guerreros. La vida cristiana es para valientes. La vida cristiana es para los que están dispuestos a entregar su propia vida por causa del Evangelio. No es para flojos. No es para los que les gusta meterse en la casa y no hacer nada. Es para aquellos que van y comparten la palabra. Aquellos que están ahí, al frente, en la brecha, en el cañón. No, pastor, que vamos a ir a la reunión si hace tanto solo, tanto frío. Imagina el Señor Jesucristo en medio del desierto, a mediodía, con hambre y con sed. Y nosotros aquí teniendo todas las cosas. No, es que no consigo transporte. Pues hermano, levántate temprano y camine. ¿Sabes cuántos kilómetros cree que había de Jerusalén hasta Galilea? Más de 150 kilómetros y tocaba echar pata. Eso no había Transmilenio, ni había avión, ni nada de las cuestiones. Era caminar. Era caminar, no, ni siquiera camello, ni burro, ni nada de esa. A caminar en medio del solazo. Y no encontraba uno a la fuente de soda cada kilómetro para tomarse un refresco, ni nada de eso. Nada de eso. Y a veces nosotros somos tan flojos, mis amados. Tan flojos. Dios nos está llamando a que seamos esforzados y valientes. A que veamos más allá. Más allá. A veces estamos tan metidos en nuestras propias circunstancias. Pero en la medida que nos metamos con Dios, va a comenzar a esa pasión a arder en nuestros corazones. Lo que sucedió en los discípulos que iban camino a Emaús. Cuando las escrituras son abiertas delante de nuestros ojos, ¿qué comienza a ver en nuestro corazón? Pasión. Pero mientras las escrituras estén cerradas, el corazón está cerrado, hermano. Amén. A ver lo importante de la palabra, lo importante de estudiarla, de meditarla, de leerla, de vivirla, de comerla, de beberla. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tenemos un desafío grande en anunciar al mundo la salvación tan grande que ha venido por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, coloca ese deseo en nuestros corazones, ese anhelo ardiente de que a las personas que están a nuestro lado podamos declararle estas verdades, que no callemos, Señor. La gente se está perdiendo y nosotros callados teniendo la verdad. Ayúdanos que con denuedo de nuestras bocas puedan salir las palabras de vida y de salvación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.